¿Sabe que el día de antier, jueves, estaba viendo un video y el video hablaba o explicaba la forma en la que eran torturadas las personas en la antigua Roma, en los tiempos de antes? Hablaba de tortura, cómo era torturado un pecador. Hoy vamos a hablar del pecado. Creo que la pancarta y la decoración lo ilustra. De hecho, hasta la manera en la cual como andamos vestidos. Siempre identificamos el color negro como el pecado. No sé por qué. El pecado. A mí me gusta mucho el negro. Así que cuando me vea por allí, me voy a decir, ya no es negro, se llama pecado. Pero siempre lo identificamos así. Y viendo el video veía la forma en la que torturaban a las personas. Y una de las formas era que le quitaban la piel. A las personas en la antigua Roma le quitaban la piel, lo despellejaban. Y la persona estando viva, cuenta el hombre que narraba la historia, que los que lo hacían sabían específicamente por dónde tenían que empezar a dar, para que la persona no muriera automáticamente, es decir, para que sufriera bastante. Y empezaban por la parte de los pies, y dice que alaban con mucho cuidado para no desprender algún ligamento o alguna vena, y la persona pudiera morir instantáneamente. Y de verdad que viendo el video, y había algunas imágenes, yo decía, wow, qué horrible. Era una. La otra era el círculo, el círculo de la muerte. Colocaban a la persona en un círculo y era una rueda giratoria, y empezaba a mirar, y mientras tanto estaban unos verdugos con unos azotes y le daban en las coyunturas, les partían, les quebraban todas sus partes hasta llegar al punto donde la persona estaba viva pero no podía hacer nada, inmóvil, porque todas las coyunturas estaban rotas. Era una forma de tortura. Otra era que los empalaban vivos, los tomaban así como lo que usan para sostener las placas cuando van a colocar unas placas, y los empalaban vivos. Y el que lo hacía se percataba de que no fuera a tocar un órgano de esa persona, para que la persona no muriera instantáneamente, sino que quedara allí, empalada, sufriendo. Era la manera en la que torturaban a la gente, a las personas, una época atrás. Pero me llama mucho la atención que la más dolorosa y la más fuerte era la crucifixión. Esa era otra manera de torturar a las personas. Y era la más fuerte. Era donde el ser humano, donde la persona sufría más. Como usted bien sabe, era crucificado por las manos y por los pies. Aquí clavaban unos clavos romanos. Y la persona quedaba inmóvil. No tenía dónde sostenerse, sino que para poder sostener su peso, lo único que lo sostenía eran dos clavos, uno en cada mano y el de los pies. Y la persona estaba allí viva y podía durar días. Y en el tiempo que la persona estaba allí, podían llegar las aves, las carroñas, y empezar a comer su carne, aún estando viva. Esa es la forma en la que torturaban a las personas antes, y fue la forma en la que Cristo murió por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros. Fue la forma en la que Él entregó su vida. Esa es la palabra que fue a muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Y todo esto lo hizo para llevar nuestros pecados consigo. Es decir, para limpiarnos, para redimirnos, para libertarnos, para librarnos del pecado. Él pagó por nuestras iniquidades. Él pagó por nuestros pecados. Por eso el tema de la semana anterior, no sé si te recuerdas, que hablaba de la santidad. Y la pancarta decía, todos somos o todos estamos llamados a ser santos. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Un pago inmediato. Es decir, deberíamos ser santos, pero la santidad debemos practicarla a diario. Y hay algo de lo que quiero hablarte, y es el origen de la palabra pecado, del pecado. ¿Dónde se origina el pecado? Porque si nosotros vamos a hablar de un tema como lo es el pecado, debemos saber y conocer cuál fue su origen, cuál es su origen. Porque todos reconocemos que a diario fallamos. Es el primer punto. Debemos reconocer que fallamos por alguna razón u otra. Fallamos, es decir, pecamos. Pero es importante que tú sepas hoy cuál es su origen. Porque yo creo que si al inicio empecé preguntándote cuántos están dispuestos a recibir a Cristo en su corazón, y nadie fue capaz de levantar su mano, yo creo que al final del servicio
usted puede pensar de otra manera y tomar una decisión, y esa decisión llevarla a una acción en su vida. ¿Sabe que el pecado no se originó en un sitio o en un lugar como tal, sino que se originó en un ser? Y dice la palabra, me enseña la palabra, que el origen del pecado fue originado en un querubín llamado Lucifer. Allí empieza todo. Es un querubín el más hermoso, el más precioso. Tanto así que en un momento que quiso parecerse al Señor, quiso parecerse a Dios. Y allí viene el origen del pecado. Luego, como todos sabemos, él es echado de allá de aquel lugar del tercer cielo y se trajo una gran parte con él. Y allí empezamos a conocer la historia de Adán y Eva y el huerto del Edén. Y es donde por primera vez vemos al ser humano pecar. Donde por primera vez vemos al ser humano que peca. Y es cuando Eva toma del árbol del fruto prohibido y luego le da a Adán, y ahí entra el pecado en la humanidad. Pero en realidad el pecado se origina en Lucifer, hoy conocido como Satanás, o el diablo, que el Señor lo refiere. Y allí viene su origen. Por eso el Señor dice que no se le puede servir a dos señores a la misma vez. O se le sirve a Dios o se le sirve al enemigo. Y si no le estoy sirviendo a Dios, le estoy sirviendo al enemigo. Es importante explicar esto, es importante que usted sepa esto. Porque de repente usted ve la palabra pecado, usted dice el pecado es decir mentira, el pecado es blasfemar, el pecado es hacer algo indebido. Pero también es importante escuchar y aprender que si practico el pecado le sirvo a alguien llamado Satanás. Y él tiene control de mí, él tiene potestad sobre mí, porque soy su siervo. Pero si practico la santidad, empiezo a servirle al Señor. Y si empiezo a servirle al Señor, ¿quién va a tener potestad sobre mi vida? ¿Quién va a tener potestad sobre mí? Sobre lo que yo hago. El Señor. Ahora le pregunto, ¿a cuál de los dos prefiere servir usted? ¿O cuál de los dos quiere usted que tenga potestad sobre su vida? El Señor. Todos estamos claros en eso. ¿Qué significa la palabra pecado? Bien sabemos que en nuestra traducción es hacer lo malo, hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Pero hay algo muy importante, que en el griego, en la forma en la que fue traducida la escritura, la enseñanza, el significado de esta palabra literalmente es errar al blanco. Y en una oportunidad Pablo dice, yo prosigo al blanco, que es Cristo Jesús. Y la semana pasada hablamos de la santidad. Y el único ser santo, 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 se llama Cristo. Es decir, pecar es errar el blanco. Es alejarme de Dios. Es alejarme de Jesús. Es alejarme de su propósito. Es alejarme de su voluntad. Es hacer las cosas como a mí me convienen, como a mí me provocan, lejos de su divina voluntad. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Enriquecernos espiritualmente, que podamos llevar una vida agradable a Él, fructífera, llena de amor, llena de paz, llena de vida, llena de salud. Lo que Él tiene para nosotros. Y por eso quiero hablarte de un personaje en la Biblia que fue llamado con propósito por Dios para cumplir una misión. Y ese personaje es Sansón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? Y para eso quiero leer este libro de Jueces, capítulo 13, verso 1. Voy a leer varios versículos. Ya se queda aquí sentadito y yo se los leo. Dice de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y hay un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y
el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El 16, verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Qué maravillosa historia. Lo primero que vemos reflejado en la historia es que el pueblo de Israel estaba en pecado, y Dios los castiga por 40 años. Pero como sabemos y entendemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Dios siempre es bueno. No importa la condición en la que nosotros podamos encontrar, su gracia y su misericordia siempre quiere estar sobre nosotros. Es lo que vemos en este pueblo. Levantó un hombre, Sansón, juez de Israel. Gobernó durante 20 años. Fue juez de Israel durante 20 años. Y lo levantó con un propósito. Fíjense ustedes dónde toma Dios a Sansón. La madre de Sansón era ¿qué? Estéril. No podía tener hijos. Mas sin embargo se le aparece el ángel de Jehová y le dice: mujer, se ve que eres estéril, pero tendrás que un hijo. Y luego leemos que una vez que Sansón nace, dice la palabra que el Señor estaba con Sansón. Es decir, él siempre estuvo a su lado, él siempre estuvo con él. Recuerden que había un propósito, había un llamado, había algo que debía cumplirse en Sansón y en su pueblo, o en Israel. Fue llamado para hacer algo, fue llamado para libertar, fue llamado para ser juez a él. Fue llamado para ir en contra de los filisteos y sacar al pueblo de un aprobio, del aprobio en el cual se encontraba. Ahora yo te pregunto, ¿crees tú que fuiste llamado a hacer algo en esta vida? ¿Crees tú que fuiste llamado a cumplir una misión en esta vida? Yo soy de las personas que creen que a todos Dios nos llama con propósito, que a todos Dios nos llama para una misión, que nosotros no estamos en la familia en la cual estamos por una casualidad, que nosotros no estamos ahí porque por el destino, porque así tenga que ser. No, es porque hay un propósito de Dios en tu vida, para con tu familia, con tu comunidad, con tu descendencia y con todas las cosas que tú hagas. Y el propósito va a cumplirse, quieras o no, va a cumplirse. El propósito de Dios se cumple en Sansón. Sansón era un hombre que lo tenía todo. Tenía un llamamiento, tenía dones, tenía talento. Y uno de sus dones, ¿cuál era? ¿Cuál era el don de Sansón? ¿Por qué era conocido a Sansón? Por su fuerza. Por su fuerza. Y yo creo que cualquiera o todos los que están aquí son conocidos por alguna cosa allá afuera. O en el momento en el que alguien habla de alguno de ustedes, lo califican con algo, una virtud, algo bueno. Y posiblemente sea el don que Dios te ha dado para que el propósito pueda cumplirse en tu vida. Pero tienes que creerlo y obedecer la voz del Señor. Sansón fue un niño especial, escogido por Dios. Un milagro del Señor. ¿Cuántos en oportunidades han dicho: yo soy un milagro de Dios? Cuando estaba en el vientre de mi madre, los doctores no me daban esperanza. Cuando nací, caí en un tubo de agua de cabeza y casi me muero, pero no me morí. Porque era un propósito de Dios, porque eres especial para Dios. Sansón fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres. Tenía un destino y propósito divino. Yo también creo que usted lo tiene. Desde niño Sansón fue bendecido por Dios. Yo quiero que levanten las manos las personas que creen que son bendecidas por Dios. Los amigos, todos los que creen que están bendecidos por Dios. El hecho de estar en este lugar es porque eres un bendecido de Dios. Ahora pregunto, ¿Sansón cumpliría o cumplió el propósito de Dios en su vida? Hay quienes dicen que no, que el propósito de Sansón no se cumple a raíz del pecado, por causa de su pecado. Yo creo y pienso que sí se cumplió. Porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir en el hombre. Vuelvo y lo repito, usted elige cómo se cumple la voluntad
de Dios en su vida. Si se cumple a los trancazos, ¿sabe cómo es a los trancazos? Sí, ¿verdad? A los golpes. O si se cumple, usted la cumple obedientemente haciendo lo que Dios quiere. Y así como Sansón, hay un hombre llamado Jonás. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? Otro más, que el propósito de Dios se cumple en su vida. Dios nunca quiso mandarlo al vientre de un pez por 3 días, pero por su desobediencia le tocó vivir. ¿Ve? Que los propósitos del Eterno se cumplen. Por eso debemos tener una actitud positiva o una buena actitud para que el plan y el propósito de Dios pueda cumplirse. Y Dios no pueda sufrir durante su cumplimiento. Sansón cumplió el propósito de Dios en su vida. Sí lo cumplió, pero sufrió a causa de sus pecados. Y uno de los pecados, o el pecado más grande de Sansón, es que fue una persona escogida por Dios, elegida por Dios, y no conocía a Dios. Por esa razón vemos que Sansón fracasa en su propósito, más aún así se cumple el propósito, porque el propósito era acabar con los filisteos. Y vemos cumplido el propósito en el libro de los jueces. Un hombre que fue escogido por Dios, Nazareo. Dios estaba con él, Dios le daba la fuerza, porque dice la palabra, y la fuerza de Jehová venía sobre Sansón. Entonces él hacía las cosas. Pero solamente hacía uso de un don, porque no había una comunicación entre Sansón y Dios. Por ninguna parte veo, en lo que respecta a la historia de Sansón, que Sansón va al Padre o Sansón va a Dios. Solamente en 2 ocasiones, para pedirle fuerza. Lo hace. Y es lo que en su mayoría de veces hacen los seres humanos o las personas. A usted no le debe caber duda que usted es una persona escogida por Dios, diseñada por Dios. Lo hablamos la semana pasada. Para cumplir un propósito. Y si sabemos que Él nos diseñó, que Él nos escogió, cada vez que tengamos una necesidad, cada vez que queramos hacer algo y no podamos con nuestra fuerza, ¿a quién debemos ir? A Dios. Y era lo que le faltaba a Sansón. Falta de comunicación con el que lo había escogido para el propósito. Sansón cumple su propósito, pero sufre a causa de su pecado. Lo primero que Sansón hizo fue, empezó a menospreciar su llamado a ser nazareo. Fue lo primero que él hizo. Empezó a menospreciar su llamado. El nazareo debía cumplir con 3 requisitos: abstenerse de bebidas embriagantes, del vino o de cualquier producto derivado de la uva, dejarse crecer el cabello o el pelo, señal principal de su consagración. Número 3, no tocar ningún cadáver, ni aún el de su ser más querido. Estas 3 cosas las incumplió Sansón. Primero descuidó su llamado, descuidó su propósito. ¿Cuál es tu propósito, amigo? ¿Cuál es tu llamado? Tú estás en este lugar porque Dios te ha llamado a hacer algo. Tú estás en este lugar porque Dios tiene un propósito contigo. Tus hijos son tu propósito. Tu familia es tu llamado. Tu relación matrimonial es una responsabilidad que Dios te ha dado. Hay propósito, hay razones para vivir haciendo la voluntad de Dios. Cuando hago la voluntad de Dios o cumplo el propósito de Dios en mi vida, mi familia se mantiene. Mis hijos pueden crecer por la línea correcta. Mis principios, mis deberes van a predominar sobre lo de este mundo o sobre lo del mundo de las tinieblas, que es gobernado por Satanás y sus demonios. Hay razones por las cuales tú estás en este lugar. No has venido solamente a sentarte, a escuchar oraciones, a visualizar una dramatización, a escuchar la palabra, no. Has venido porque Dios quiere confrontar tu vida y mostrarte para qué te llamó, para qué te escogió, cuál es tu propósito. Por eso tú estás en este lugar. Porque ir en contra de la corriente cuando puedo dejarme llevar por ella y llegar al lugar que Dios tiene determinado para mí. Y hay muchos que se encuentran en esta situación, yendo en contra.
yendo en contra, así como lo hizo Sansón, luchando contra la corriente, luchando contra la voluntad del Eterno, del que los llamó. Y viven cansados, viven atribulados, viven destruidos, viven en ruina, porque van en contra de la voluntad, en contra de la corriente de la sana doctrina. Pero Dios te ha llamado a dejarte llevar por esa sana doctrina, por esa corriente de agua viva que se llama Cristo Jesús. Y dejándote llevar por Él vas a poder llegar al lugar que Dios tiene determinado para ti, y no solamente para ti, sino para los tuyos, para tu familia, para tu descendiente, para lo que tú emprendas, para lo que tú decidas hacer. Pero es necesario dejarse llevar por el Espíritu Santo. Si le preguntara en este momento, ¿qué te hace sentir el Espíritu Santo ahorita en tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué está hablando Dios a tu vida? ¿Qué está hablando Dios a tu mente? Quizás no son ninguna de las palabras que yo estoy soltando, porque tú lo estás llevando a otra connotación. Tú estás imaginándote alguna experiencia vivida o que vas a vivir. Pero de esa manera el Señor te está hablando en esta mañana. Y si te preguntara, ¿será que en tus pensamientos o en tu corazón en este momento estás luchando en contra de la corriente? Estoy seguro que vas a decir sí. Pero Dios te ha llamado a bendecir. Hay tres cosas que el pecado siempre hace. Número uno, siempre nos lleva más lejos de lo que queremos. El pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que nosotros queremos ir. A veces pecamos con una mentira. Decimos una mentira para tapar un hueco o para librarnos de algo. Y creemos que allí termina todo. Una nada más, Señor. Pero esa mentira nos va a llevar a decir otra para poder tapar esa. Y la otra nos va a llevar a decir otra para poder tapar la anterior. Y así sucesivamente es una cadena. Y es decir, nos va a llevar más lejos de lo que queremos ir. Porque así trabaja el pecado. Porque ese es el efecto del pecado en la vida del ser humano. A veces decimos una nomás y ya, me arrepiento porque sé que es malo. Pero resulta que para tapar la primera tienes que decir dos más. Y para tapar las dos anteriores te va a tocar decir 5 o 6. Y así sucesivamente, pare de contar. Nos abarca, nos abraza. El pecado en cuanto respecta a la inmoralidad sexual. He visto matrimonios rompiéndose. Es que yo amo a mi esposa y esa es la que amo y con esa es que voy a envejecer y voy a morir. Pero si me sale un chance aquí lo hago. Y eso no va a dejar que yo deje de amar. Yo decía así. Por eso se lo estoy compartiendo. Yo decía así. Eso no va a hacer que yo deje de amarla. Ella siempre va a ser la patrona, ella siempre va a ser la que manda. Pero si sale un chance, y resulta que ese chance se va convirtiendo en oportunidades y oportunidades y oportunidades que te está ofreciendo el enemigo y tú no vas desaprovechando ninguno. Y a través de esos deseos y complacencia corta, se destruye una familia, se destruye un hogar, se destruyen unos hijos, se destruye un matrimonio. El pecado nunca te va a sobar y te va a pasar la mano y te va a decir, sí, ya te he hecho fallar mucho, ya te he hecho perder mucho, te voy a dejar quieto. Y nunca va a hacer eso, Él siempre va a buscar la manera de que tú te sumerjas más en Él. Siempre nos atrapa por más tiempo del que quería. El pecado siempre nos atrapa por más tiempo del que quería. Y si queremos jugar con el pecado, o si quiere jugar con el pecado, es que ya, hoy nada más. Sansón, cuando Dalila le pidió que descubriera su fuerza, ¿cuál era el propósito de su fuerza? Él hizo muchas cosas, él le mintió muchas veces y le dijo, bueno, que me ate con cuerdas de esto y allí perderé mi fuerza. Le iba a Dalila y lo hacía. Y Dalila como prueba le decía, Sansón, ahí vienen los filisteos, y automáticamente Sansón se levantaba y destrozaba las cuerdas. Y así varias veces hizo Sansón. Él nunca quiso descubrir cuál era la razón de su fuerza. Y siempre le dijo algo que no era a Dalila. Y cuando Dalila iba a la práctica, él se levantaba y destrozaba todo lo que estaba a su alrededor. Pero un día decidió descubrirle la verdad.
y le habló de su cabello. Y en ese entonces la mujer buscó a alguien que se lo cortara. Y cuando llamó a Sansón y le dijo: Sansón, los filisteos vienen, él se levantó y dijo: voy a hacer lo mismo que siempre acostumbraba a hacer, voy a salir del problema con mi fuerza. Pero en ese momento se dio cuenta que ya la fuerza de Jehová no estaban sobre él. ¿Sabe por qué? Porque quiso jugar con el pecado y terminó involucrado y sometido en él. Desde ese mismo instante los filisteos tomaron a Sansón y lo llevaron cautivo. Se habían ido sus fuerzas. No pudo soltarse como acostumbraba a hacer. Quizás hoy hay muchas personas pecando deliberadamente y siempre salen lícitos, siempre resuelven, nunca lo descubren. Ojo, el hombre humano nunca lo descubre, su pareja nunca lo descubre, sus padres nunca lo descubren, en la comunidad no saben que fue él el que hizo esto, en el colegio, en el liceo, en la universidad, en el trabajo. Nunca van a saber lo que estás haciendo porque eres tú en ese entorno. Pero hay un Dios que todo lo ve. No solamente que lo ve, sino que escudriña el corazón y la mente del hombre. Es decir, antes de que tú vayas a hacer el acto, ya Él sabe que lo vas a hacer. Número 3, el pecado siempre cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. El pecado cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Es un precio muy alto. No siempre el pecador quiere más. ¿Sabe que a veces cuando se está cometiendo un acto, un pecado, ¿el pecado es maluco o es sabroso? Dígalo. Pecar es rico. ¿A quién no le gusta el pecado? Humanamente, pecar es lo más fabuloso que hay. Pero si queremos ser salvos, debemos abstenernos de pecar. Porque nos conduce a una muerte, tanto espiritual como física. No siempre el pecado quiere más, sino que también el pecado exige más en pago, y a la persona no le reconoce hasta que es demasiado tarde. A veces no somos nosotros los que queremos ir más allá, sino que es el mismo pecado que te exige ir más allá. Te pide más de lo que tú puedas dar. Un ejemplo claro que voy a tomar. Hoy en día ya las personas, los seres humanos, no se conforman con pecar en lo que es la parte de la fornicación, del adulterio. Es decir, ya no se conforma el hombre en ser infiel a su esposa o la mujer en serle infiel a su esposo. Ya no se conforma con eso. O ya el pecado no le exige solamente eso, sino que ya le está exigiendo que el hombre tiene que ir con hombre y la mujer tiene que ir con mujer. ¿Es o no es? ¿Se está viviendo o no se está viviendo? ¿Cuántos han visto los trailers o parte de lo que es la película Barbie? Ninguno. No han visto un trailer de la película. Eso lo visualizamos, ya se está metiendo en la sociedad porque está corrompida a causa del pecado. Ya la persona no se conforma con ser infiel solamente en el género que le corresponde, sino que quiere una igualdad de género. Ya hoy en día el hombre quiere con el hombre, la mujer quiere con la mujer. Y para de contar. Entonces es lo que estamos viviendo a diario, pero para todo eso hay una solución, y la solución se llama Cristo Jesús. Si usted está en contra de eso porque sabe que va en contra de su principio y de su formación, debemos inclinarnos a Jesús, debemos inclinarnos a Cristo. ¿Qué le costó a Sansón jugar con el pecado? Irónicamente, el hombre fuerte terminó sus últimos días de vida físicamente débil. El mismo hombre que había matado a un león con sus manos terminó siendo el hombre más débil. El mismo hombre que había matado 1000 filisteos con la quijada de un asno terminó siendo el hombre más débil. El pequeño sol terminó siendo
cielo. Había un propósito en este hombre. Fue escogido nada más y nada menos por el ángel de Jehová. Era el sol para Israel en aquel tiempo. Dios veía el azote de los filisteos sobre Israel, sobre un pueblo. Estaban azotados, no encontraba qué hacer y dijo: Dios, en una oportunidad levantaré un hombre, este se llamará Sansón y librará a este pueblo de este azote. Había puesto Dios la mirada en este hombre para libertar a su pueblo. Era el sol en la oscuridad. Terminó siendo avergonzado a causa del pecado. Lo primero que hicieron los filisteos cuando lo tomaron, ¿sabe qué fue? Sacarle los ojos. Y este hombre ya no podía ver. Es decir, el que iluminaba al pueblo de Israel para quitarle el azote, terminó necesitando una iluminación para poder ver. Y todo esto a consecuencia, a raíz del pecado. Se da cuenta que el pecado lo que hace es destruir al ser humano, destruir una sociedad, destruir el hombre. El libertador terminó como esclavo, perdiendo su libertad. Sansón fue escogido y llamado para libertar al pueblo de Israel, y terminó siendo un esclavo de los filisteos. El hombre que le gustaba jugar y divertirse con los demás terminó sus días siendo utilizado como un payaso, divirtiendo a los demás. El verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, le dijeron: llamad a Sansón para que lo divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. El engañador terminó siendo engañado. Porque es lo que pasa cuando jugamos con el pecado. Creemos que engañamos a todos, pero en realidad el enemigo nos está engañando a nosotros mismos. Y llegará el día donde nos daremos cuenta, pero quizás va a ser tarde. Ahora le pregunto, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Número 1, muerte física. Número 2, muerte espiritual. Número 3, muerte eterna. Número 4, disciplina y castigo. Son las consecuencias que arroja el pecado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a pagar? ¿Estaríamos dispuestos a vivir? ¿Nos gustaría vivir esas consecuencias? ¿Qué es mejor? ¿Estar dispuesto a recibir a Cristo en mi corazón? ¿O estar dispuesto a vivir una muerte espiritual? Una muerte física. Un castigo por la eternidad. ¿Qué es mejor? ¿A qué nos conduce el pecado y a qué nos conduce el Señor? ¿Será tan difícil elegir? ¿Será tan difícil tomar una decisión en cuanto a estas dos corrientes, en cuanto a estas dos doctrinas? La doctrina de la martirología, que nos habla del pecado, y la doctrina de la salvación, que nos habla de Cristo Jesús. ¿Con cuál de esas dos corrientes doctrinales preferiría usted quedarse? Es fácil elegir. Es fácil tomar una decisión. Ahora vuelvo y pregunto: ¿estaría dispuesto a recibir a Cristo y aborrecer al pecado? ¿Estaría dispuesto a decirle a Satanás: hasta hoy te sirvo, hasta hoy sigo caminando bajo tus principios, bajo tu potestad, bajo tu autoridad? Y decirle al Señor: Señor, límpiame, sálvame, alcánzame con tu gracia. Si yo le preguntara a usted entre $1 millón y $100, ¿cuál de los dos prefiere coger? ¿Cuál diría usted? Entre $1 millón y $100, ¿cuál de los dos prefiere coger? ¿Ah? ¿Los 100? No, el millón. Y lo que te estoy haciendo es la pregunta del millón. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres decirle al pecado: ya, hasta hoy juegas conmigo? Hay decisiones que se toman por determinación, no por emoción. Yo sé que hay algo dentro de ti impulsándote en este momento y querer salir corriendo a los brazos de Jesús, pero también hay algo que te ataja.
porque tu lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Es decir, tú no lo ves, tú ni siquiera puedes entender el por qué. No te puedes parar de ese asiento y correr a los brazos de Jesús. Aunque tu corazón te diga, es lo que debo hacer, es lo que necesito hacer para seguir avanzando, es lo que necesito hacer para obtener victoria, es lo que necesito hacer para poder tener logros en la vida. Porque tú sabes, amigo, que es eso lo que necesitas. ¿Sabes lo que necesitas? Es a Cristo Jesús, el Espíritu Santo en tu corazón. Tú lo sabes, tú lo entiendes. Pero es importante tomar una decisión. Es importante voluntariamente poder pararse y decir, reconozco que necesito al Señor en mi vida. Reconozco que necesito a Jesús en mi vida. Reconozco que sin Él no puedo seguir avanzando. Reconozco que sin Él me voy a hundir día tras día aún más en el pecado. Aunque yo quiera y trate de dejarlo, no puedo hacerlo porque necesito la ayuda del poderoso gigante. Pregunto nuevamente, ¿estarías dispuesto a decirle al pecado basta y a decirle al Señor, te reconozco?